en una época donde todo es relativo, no es fácil ser un hombre de principios. El procurador Alejandro Ordóñez, que acabamos de posesionar para su segundo periodo, piensa y obra como un hombre de principios. Y esa es una virtud que a algunos les molesta. Pero sin principios no hay orientación. Sin principios se pierde el camino. Los principios y los valores, esos que deben forjarse en las familias y en los colegios. Y lo he dicho en variadas ocasiones, son los mapas, son las brújulas sin los cuales no es posible llegar a ningún destino, y menos al destino que queremos, que es el de una sociedad justa, una sociedad moderna, igualitaria, una sociedad en paz. Por supuesto, los principios arraigados en la conciencia no deben impedirnos contemplar y respetar las ideas y las convicciones ajenas. Aprendí de mis mayores y sé que el procurador estará de acuerdo con ella, la regla máxima de la tolerancia que muchos atribuyen a Voltaire y que dice que puedo no estar de acuerdo con sus ideas, pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlas. Lo cierto es que necesitamos hombres verticales, hombres tolerantes frente a la expresión de las ideas del otro, pero intolerantes frente a la corrupción y a la trampa, para afrontar con éxito la cruzada por la legalidad. Por eso nos congratulamos al posesionar al doctor Alejandro Ordóñez para un segundo periodo al frente del Ministerio Público, encargado de velar por la pulcritud de los actos de quienes tenemos la responsabilidad de ser servidores públicos. La cultura de la ilegalidad nos atrasa y la pagamos muy caro como individuos y como sociedad. Si nos descuidamos, si bajamos la guardia, la corrupción puede desbaratar el bienestar presente y futuro de todo el país, mordida a mordida, poco a poco. Pero no estamos descuidando ese frente. Nadie en este gobierno, ni en los organismos de control, los organismos de investigación, se está quedando quieto frente a ese flagelo de la corrupción. Nuestra obligación es impedir que los recursos del Estado se pierdan en los bolsillos ajenos o que se usen los cargos para beneficio personal. Y en esta tarea hemos logrado en estos últimos años un equipo de excelencia. Con el procurador Alejandro Ordóñez, con la contralora Sandra Morelli, con el fiscal Eduardo Montealegre, en conjunto con el gobierno, estamos luchando contra ese flagelo de la corrupción que es uno de los mayores frenos para el desarrollo. Y ese trabajo conjunto está dando resultados. Hoy tenemos razones para sentirnos motivados a continuar en la batalla contra la corrupción. Expedimos el Estatuto Anticorrupción que el Congreso de la República aprobó, que dotó de más herramientas a los organismos de control e investigación para realizar sus tareas. Adicionalmente, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia elaboró toda una metodología, una herramienta para que las entidades puedan prevenir la corrupción. Eso se llaman los mapas de riesgo de corrupción. Este instrumento permite que todas las entidades, las nacionales, las departamentales, las municipales, identifiquen sus riesgos y puedan definir
cómo blindarse ante las amenazas de la corrupción. En este punto de la prevención, quiero resaltar la buena gestión de la Procuraduría bajo la orientación del doctor Ordóñez, porque no solo se destacó por producir sanciones ejemplares, como en efecto se produjeron, sino también por realizar una labor preventiva, que es tal vez más importante por los ahorros que genera para todos los colombianos. En el caso de la ola invernal, por ejemplo, el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, a los procesos que se realizaron para atender la emergencia, nos permitió darle al país un parte de éxito en la atención a los damnificados, sin una sombra de duda en el uso de los muy cuantiosos recursos. Otro resultado que logramos gracias al estatuto tiene que ver con el fortalecimiento de las oficinas de control interno de las entidades públicas, que hoy son designados por el propio presidente de la República después de un proceso, y esta es la primera vez que sucede en el país, de un proceso totalmente abierto y transparente de selección. No conocíamos al 95-98% de los que hoy están asumiendo esa responsabilidad en las entidades del Estado. También estamos trabajando para oír más la voz de la ciudadanía frente a los casos de corrupción, pues sabemos que el control social sobre las instituciones del Estado y sus acciones es invaluable. Y para hacer esto realidad, vamos a lanzar muy pronto 2 plataformas que ayuden a entender mejor la corrupción y que ayuden a vigilar mejor cómo la estamos combatiendo. La primera es la ventanilla unificada de denuncias, creada por la Comisión Nacional de Moralización, que a su vez creó el Estatuto Anticorrupción. Por medio de esta herramienta, los ciudadanos van a poder denunciar ante los organismos de control hechos de corrupción, de una manera ya no engorrosa ni sometiéndose a todo tipo de trámites, no, va a ser de una manera ágil, fácil, segura, sin poner en riesgo su vida. Eso es un elemento muy importante. Y podrán inclusive hacerle seguimiento a su denuncia, saber dónde va la denuncia, qué pasó con lo que denunciaron. La segunda es lo que hemos llamado el Observatorio de Anticorrupción e Integridad, donde los colombianos ya pueden hoy consultar toda la información sobre las sanciones por casos de corrupción que se han impuesto en todo el país. El observatorio, además, va a generar nuevos indicadores para que tanto el gobierno como la ciudadanía en general sepamos qué tan efectivas son las políticas contra la corrupción. Los ciudadanos podrán denunciar y además hacerle seguimiento a los casos de corrupción en 2 plataformas de manera muy sencilla. Con esto le subimos el volumen a la voz de los ciudadanos, a la voz de la ciudadanía, para que nos ayuden, para que nos colaboren a mantener a Colombia limpia y en la vía de la legalidad. Sin duda, estos resultados que hemos podido concretar a partir, repito, del Estatuto Anticorrupción, son pasos decisivos hacia una gestión pública más eficiente y más transparente. Y también con el concurso de los organismos de control, hemos destapado focos de corrupción en varios sectores, en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el tema de los impuestos, entre muchos otros. En el caso de los recobros de la salud, ya hay 19 personas vinculadas, 17 detenidas y 1 destituida. La Contraloría calcula que el daño al patrimonio aquí es superior a los 2 billones de pesos. En cuanto a la educación, un gobernador fue destituido a raíz del proceso de investigación sobre lo que hemos denominado los niños fantasma,
es decir, inflaban el número de niños que supuestamente estaban en los colegios para aumentar los recursos. Y eso lo encontramos en los colegios oficiales. En este caso, el daño que calcula la Contraloría supera los 190.000 millones de pesos. Y ya se produjo algo muy interesante y casi que obvio, cuando se dieron cuenta que se estaba actuando contra la corrupción, inmediatamente enviaron cifras nuevas, rectificando las cifras que se habían enviado anteriormente, diciendo que había habido una serie de errores de cálculo, errores de apreciación. Ya de por sí ahí también el ahorro es cuantiosísimo. Y con relación a la DIAN, ya hay 26 personas capturadas que están enfrentando penas entre los 54 meses y los 26 años de cárcel. Aquí, en el caso de la DIAN, el monto estimado del fraude por la propia DIAN es de 3.8 billones de pesos. Y valga destacar en el tema de los impuestos que gracias al empeño por mejorar la eficiencia y haciendo una serie de cambios marginales, a veces no tan marginales, cambios de buen gobierno, para controlar la corrupción y la evasión que se ha realizado en la DIAN, el recaudo tributario ha subido sustancialmente, pasando de 67 billones de pesos a 100 billones de pesos el año pasado. Ahora bien, es cierto que oír y leer y que todos estos casos, sobre casos de corrupción, genera un rechazo, genera un disgusto en la sociedad. Somos conscientes de que la percepción de corrupción se afecta, se aumenta con el resultado de combatirla, con el resultado de destapar esas ollas podridas. Pero no puede ser de otra manera. Es nuestra responsabilidad actuar y denunciar para que paguen todos los que deban hacerlo, incluso si afecta los índices de percepción sobre qué está sucediendo con la corrupción. Nuestra molestia e indignación son un buen síntoma porque quiere decir que no somos permisivos y tolerantes con la trampa, ni con el robo, ni con la corrupción. Y la voluntad de este gobierno, en conjunto con los organismos de control contra esa corrupción, ya la están reconociendo los propios servidores públicos de nuestro país. Y esto es una noticia bien importante y bien estimulante, señor Procurador, señora Contralora, señor Fiscal y todos los aquí presentes. Según la encuesta de desempeño institucional revelada por el DANE, que incluyó entrevistas a más de 18.000 servidores públicos, óigase bien, en temas claves como la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como la vinculación de contratistas, la contratación en general o su propia ejecución. Del año 2010 al año 2012 hay una caída sustancial en la percepción de prácticas irregulares por los servidores en las diferentes entidades. Es decir, hay una menor percepción de prácticas como los pagos extraoficiales, el intercambio de favores, las influencias políticas o los vínculos personales, familiares o de amistad como factores que influyen en las decisiones de las propias entidades. Por ejemplo, del año 2010 al año 2012, el porcentaje de servidores que percibió que en los últimos 12 meses en su entidad la contratación se basó en vínculos por influencias políticas cayó del 19.3% al 9.2%, menos de la mitad. En el caso de vínculos personales, familiares o de amistad, la caída fue similar, del 19.3% al 9.4%. Y oigan este dato tan interesante. En cuanto a la incidencia de las influencias políticas para la designación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, la caída fue del 41
al 26%. Claro, nada de esto es suficiente, como en el caso de los homicidios, como en el caso de los robos, un homicidio es demasiado. Pero sí es una indicación de que vamos por el camino correcto. Y para completar y ordenar estos esfuerzos, hemos venido construyendo la política integral anticorrupción, un elemento que les da sentido a todas las demás políticas. Durante el año pasado, la Secretaría de Transparencia, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha abierto espacios de diálogo con servidores públicos, con ONGs, con veedores ciudadanos, con la academia, para diseñar una política completa, útil, práctica. Y será una política que genere un impacto real y que podamos medir, palpable, en nuestra sociedad y que nos indique el camino que debemos seguir para erradicar en todas sus formas ese flagelo de la corrupción. Porque no queremos seguir destapando ollas podridas por siempre. Lo que queremos es crear las condiciones para que en nuestra sociedad no existan esas ollas podridas, para que logremos prevenir, y como debe ser, la corrupción. En lugar de castigarla, erradicarla, que no exista. Y este propósito de lucha contra la corrupción lo hemos asumido también internacionalmente. Nuestro gobierno, aún sin que nuestro país sea parte todavía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la llamada OECD, que es un país es un organismo no de un club de países ricos, sino un organismo que reúne a los países con las mejores prácticas. Colombia decidió adherir a la Convención Antisoborno de esta organización, que fija unas pautas muy estrictas para combatir la corrupción que se da a través del soborno de funcionarios públicos extranjeros. Esta adhesión no es un proceso fácil, no fue un proceso fácil, pues se deben cumplir unos estándares muy altos de control y compromiso contra la corrupción, pero asumimos este proceso con toda la decisión. Y hoy podemos contarle al país con mucho orgullo y con mucha responsabilidad que el próximo sábado 19 de enero Colombia se convertirá en el miembro número 40 de la Convención Antisoborno de la OECD. Y así seguimos avanzando en nuestra ruta de competitividad, pues sabemos que esa ruta pasa necesariamente por un compromiso claro y contundente por la transparencia, por la legalidad. Señor Procurador Alejandro Ordóñez, me felicito y felicito al país por seguir teniendo en usted al más firme aliado en esta cruzada por un país donde el respeto por la ley, el respeto por la transparencia y el valor de lo público sea la regla de conducta de servidores públicos y de los colombianos en general. Usted no solo es un jurista de muy altos quilates, que hizo una exitosa carrera en la rama judicial hasta llegar a presidir el propio Consejo de Estado. Usted no solo es un excelente exponente, fiel de la solidez moral y el empuje de los santanderianos. Usted, doctor Ordóñez, es un hombre de principios y en esos principios confiamos para que siga trabajando sin tregua ni vacilación por el bien de Colombia. Le deseo muchos éxitos en este segundo periodo de gestión y cuente, como siempre, con la total cooperación de todo nuestro gobierno para seguir erradicando de nuestro panorama la maleza perversa de esa corrupción. Muchas gracias.